Yo creo que es la silla la que le está pelando la correa. Podía tener sueños. O José, ¿de dónde más bien sacó los sueños? Porque he estado meditando un poco sobre esto. Y la historia dice que José tuvo dos sueños. Pero no dice si fue dormido o despierto. Normalmente se entiende como que fuera dormido, no soñó un sueño. O sea, cuando nosotros soñamos. Porque si fuera despierto, se podría decir que es una visión, ¿no? Pero eh, podría darse allí un poco la interpretación para decir que fue que también él lo soñó. O sea, lo soñó despierto. No que los haya soñado dormido. Porque ya usted dormido, ¿cómo se hace para cambiar un sueño? Pero cuando se está despierto, uno sí puede organizar los sueños como uno quiera. Entonces, eh, lo que sí es cierto es que lo haya soñado él, o sea, Dios el que le haya dado este sueño, es que Dios tenía un propósito. Y por eso lo hizo cuando estaba dormido, cuando estaba despierto. El detalle de esto es que nosotros, aún así tengamos problemas, nosotros debemos seguir confiando en un sueño, en ese sueño que nosotros tenemos. Debemos seguir adelante. No importa lo que esté pasando en algún momento. Porque si Dios le dio este sueño a él, así como nos ha dado un sueño a cada persona, nosotros necesitamos seguir. Necesitamos seguir. Y no podemos detenernos. Hay veces de ese sueño depende aún la bendición de nuestra familia. Imagine que José desde el principio no hubiera querido seguir con este sueño. Que José desde el principio hubiera querido decir, o hubiera más bien, sí, bueno, hubiera dicho, no, pero yo con este sueño, porque él no veía tampoco la dimensión de su sueño. Pero hubiera dicho desde el principio, no, toda esta gente aquí, como me tratan mal todos mis hermanos, bueno, la mayoría me tratan mal. Entonces, seguro por eso se aferró tanto a su sueño, porque sabía que un día porque sabía que un día se la iban a pagar todas esas cosas que le habían hecho. Pero nosotros debemos afianzarnos, porque a veces no alcanzamos a comprender el sueño que Dios nos dio, o el sueño que nosotros tenemos. A veces podríamos decir que es por un beneficio propio, pero no. La mayoría de sueños, la mayoría de los sueños que son sueños de Dios no son sueños para el provecho de una sola persona. Es provecho para familias y para naciones. Y eso es lo que no alcanzaba a comprender José. Él solamente quería ver a toda su familia que estuviera ya arrodillada ante él. Él no lo podía comprender, pero Dios sí lo sabía. Dios sabía que la bendición de toda su familia reposaba sobre él. Por eso,
Por eso nosotros no podemos permitirnos desfallecer, aun cuando la familia, digamos, no esté de acuerdo con nosotros. Aún así la familia no esté de acuerdo, así aún la familia nuestra propia familia nos haga la guerra. No podemos desfallecer, necesitamos continuar. Hay veces no vemos cómo se puede hacer el propósito de Dios, desde qué parte se puede formar. Por ejemplo, si vemos de la historia de José, podríamos decir que José se equivocó de contar este sueño ya a sus hermanos que no lo querían. Decirle que todos ellos se iban a inclinar hasta ellos cuando los comparó con los manojos de trigo, me parece que es que eran con los manojos. Ya no lo querían, porque porque el padre lo quería más a él porque lo había tenido en la vejez. Ya no lo querían, él se ponía a contarles ese sueño. Entonces, eh, a veces no sabemos, a veces creemos que es imprudente decir eso. ¿Vale? Y la verdad no sabemos porque también podríamos decir que es que el sueño de Dios que él mismo aceleraba el sueño, él mismo lo aceleró. Aunque también podríamos decir eh, que, que los hermanos de todas maneras lo iban a vender así no le contara el sueño, cuando él fuera a buscarlos, ya no lo querían. Y a la final, sea lo que sea, yo creo que Dios iba a cumplir su propósito, iba a cumplir su propósito en José, Dios lo iba a cumplir, porque Dios es un Dios que va a cumplir el propósito, pero está en nosotros no desmayar. Primero no desmayar por nuestra familia, porque puede que en la familia ni siquiera crea. Imagine donde él les hubiera dicho, no, es que ustedes van a ser unos arrastrados, van a llegar ante mí casi muertos de hambre, y ni me van a reconocer de lo como voy a estar yo vestido, y el poder que voy a tener. Cuando ustedes vengan a verme a mí, ya tienen que haber pasado por toda la gente que trabajaba conmigo. Y seguro que en mi casa tengo más de 100 personas que cuidan de todo lo que yo tengo. No, pues imagínense, lo habían matado de una vez. ¿Mm? Luego cuando dile que eran todos muertos de hambre. Iban a llegar muertos de hambre. No, era algo, el sueño que les conté a la final comparado con esto era algo pequeño. Era casi nada. Pero nosotros no podemos desmayar. No podemos darnos el lujo de desmayar por las cosas que nos pasan, por las cosas que nos pasan a diario. Hay veces cuando tenemos que enfrentar muchos problemas, que a veces creeríamos que no hay ninguna salida, como José. ¿Qué salida tenía ya sus hermanos que ya no lo querían? Ya lo llevaban en la mala. ¿Mm? Ya no lo querían, ya no podían hacer nada. Y entonces, la vida tiene que seguir, la vida tiene que seguir. Y así muchas personas están en contra, ¿qué podemos hacer? Toca que seguir, toca que seguir, toca que continuar. Y no es fallecer.
y el mayor problema está en nosotros. Cuando nosotros no estamos cimentados en un sueño, en un propósito, en la visión de Dios para mi vida. El sueño que tenía José era el mismo propósito de Dios. Sobre José reposaba el propósito de Dios. Y ese propósito reposaba en todo lo mal, en todas las dificultades. Estaba el propósito nunca se fue. Porque las dificultades no se van. Hacia allá un propósito. Y el propósito tampoco se mueve. Están juntos. El detalle es a qué vamos nosotros a hacer. Vamos a entender que tenemos un propósito. Tenemos un propósito. Que hay dificultades, sí, van a haber dificultades. Hasta seguro que ya, hasta donde no se pueda aguantar. Pero el propósito va a estar allí. El propósito va a estar allí. El detalle está en yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Me voy a debilitar. Voy a estar confiado en un propósito que Dios tiene. Voy a estar confiado en un propósito. Dios tiene un propósito conmigo. Todas estas dificultades son pasajeras. Son parte del proceso. Sigo porque Dios está conmigo. Dios no me ha dejado. Voy a continuar porque soy llamado con un propósito. Y los propósitos de Dios nunca son pequeños. Seguro por eso las dificultades tampoco. Pero necesitamos seguir. Así que Dios los bendiga. Este fue el Evangelio de hoy.